Buenas tardes, son las 6:30, las 6:31 exactamente, y estamos como casi todos los días en la sección Confinados. Hoy tenemos como invitada a Laura Baena, del Club de las Malas Madres. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Ignacio, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Qué tal está siendo el proceso de la reclusión en casa? Madre mía, más de 70 días, ¿no? Ha llegado un Sí, punto en el que ya he perdido la cuenta, pero te diré que pasa por todos los estados emocionales a nivel personal. sí, Primero, impotencia y frustración. Esto no puede estar pasando, porque a nivel personal te digo que justo hacía 15 días que había tenido a mi tercera hija. Creía que iba a desconectar desde hace muchos años que llevo luchando desde el club y trabajando sí. muy duro. Creía que era mi oportunidad de parar y fue la oportunidad de parar tanto que es que se paró el mundo, ¿no? Pero claro, al pararse el mundo, pues tuve que retomar rápidamente pues el proyecto y replantear muchas cosas, cambiar muchas cosas, fue muy intenso. Pero bueno, también me ha dado la oportunidad muy bonita de vivir confinado en los 5, de tener a mi pareja también confinada Sí. y de poder vivir esta situación personal tan intensa juntos, ¿no? Pero luego llegué a un momento de equilibrio en el que me di cuenta de que realmente no podía dar respuestas a cosas que no tenían respuestas, porque me enfadé mucho a nivel social con todo lo que Sí. estaba pasando. Y luego conseguí sacar un buen equilibrio ahí y ver lo positivo, intentar luchar, escuchar mucho a la comunidad. Y ahora estoy entrando otra vez en el bucle de la impotencia y la frustración. Tú Entonces lideras creo que es cíclico. una comunidad muy grande de madres. ¿Qué te está llegando de las historias de cómo están viviendo las familias esta situación? Ha sido muy, muy duro, ¿no? Porque curiosamente pensando un poco en cómo había evolucionado las fases que hemos vivido en Mm, el club, al principio no sé si fueron las hormonas o qué, Ignacio, pero creía sí. que estábamos en el mayor momento de igualdad de la historia de Ese España. va a ser la teoría, pero en la práctica parece que no ha sido así. Porque digo, todos y todas confinados, y estamos todas las mujeres y todas nuestras parejas cuando son hombres confinados, ¿habrá corresponsabilidad real en los hogares? Me lo creí. Pero en la tercera semana de confinamiento lanzamos una encuesta, Esto no es conciliar, que contestaron más de Sí. 12.000 malas madres y en las que ya vimos que la corresponsabilidad estaba lejos de ser una realidad, como ya sabíamos desde ¿Qué te antes. encontraste con esa encuesta? ¿Qué datos qué te Pues salieron? mira, si la corresponsabilidad estaba ya lejos de ser una Sí, realidad, si uno de los datos antes del confinamiento era de que 6 de cada 10 mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional ser madre y que hay una gran desigualdad en el reparto de las tareas mm, doméstico-familiares y el cuidado de los hijos, esto se ha acrecentado con el confinamiento. El 13% de los casos ha empeorado, en el 60% de los casos se ha mantenido igual y los otros pues hay una mezcla, ¿no? Pero mm, sobre todo el 70% de las encuestadas creen que esto no va a mejorar la corresponsabilidad. Es más, yo creo ahora, dos mm. meses y pico después, creo perfectamente que no. Es más, va a empeorar, con lo cual al principio, pues bueno, sobre todo al principio era con mucho caos, mucha desorganización. Y lo que más ha sufrido las malas madres y las familias ha sido el tema de la educación, de ser profesores también, Claro. aparte de todo lo que llevamos encima. Pero ha ido cambiando un poco y ahora sobre todo hay muchísimo miedo, mucha desesperación, mucha renuncia. Es decir, este confinamiento ha llevado a muchísimas mujeres, madres abocadas a la renuncia de su trabajo y de su carrera profesional por la falta de conciliación y ha puesto sobre la mesa, ha destapado la mala gestión que hay en temas de conciliación y la falta de estructuras que apoyen a las familias en España. Publicamos un reportaje en el diario.es contando, por ejemplo, que ahora los hombres iban más a hacer la compra en el momento en que hacer la compra se convertía en un privilegio, porque era la manera de poder salir de casa. Totalmente. Mira, nosotros en nuestro estudio Somos Equipo ya se veía que las tareas que hacen los hombres normalmente es llevar a los niños al parque, jugar con ellos, bañarlos e ir a la compra. Pero claro, los hombres van a la compra, pero ¿quién hace la lista de la compra? Ya. La mujer. Entonces, al final, siempre la carga mental la tenemos nosotras y esa corresponsabilidad nunca llega a ser una realidad. Pero es muy curioso ese dato y es totalmente cierto por lo que yo Sí. escucho y leo en las malas madres. ¿Crees que este debate, el de la conciliación, está lo bastante presente en el discurso político en estos momentos cuando de repente se vuelve algo más evidente que tenemos un problema que solucionar ahí como sociedad? No ha estado nada presente, es más, hemos llegado tarde, ¿no? Yo el otro día comentaba que hemos llegado tarde, nos han dejado en medio de una guerra, solas, desarmadas, a las mujeres madres, ¿no? Porque realmente ahora llevamos un par de semanas en las que se está poniendo más sobre la mesa para la conciliación. Llevan semanas desde el gobierno diciendo que se está estudiando un plan de medidas que ni tú ni yo Sí. conocemos y un programa que espero que desde el Ministerio de Trabajo se sepa pronto, Mm. pero no está sobre la mesa y es que no ha estado. Es que no ha estado. Se ha puesto en evidencia que realmente nunca se ha invertido en conciliación. Ya. Llevamos 4 años luchando por un plan nacional de conciliación, por medidas urgentes y ahora Mm. de repente se ha destapado que no hay conciliación porque los dos pilares de la no conciliación en este país eran los abuelos y las abuelas
Y los Mm, colegios y las escuelas infantiles se han quedado fuera de juego y nos quedamos solas las familias. No se ya. ha pensado en las Y familias. todo cae sobre la madre mucho más que antes. Claro, y todo cae, evidentemente, el cuidado siempre ha sido femenino, vosotros lo sabéis que trabajáis mucho este tema, pero es que Mm, ahora se ha puesto más sobre la mesa, sobre todo, que cae en hombros de la mujer. Al final, lo curioso del inicio del confinamiento era eso, ¿no? Esa igualdad aparente que nos iba a dar el teletrabajo, ahora ya se está forzando a muchas personas, a la mayoría, a volver de manera presencial y las que se van a quedar teletrabajando van a ser las mujeres, con lo cual el teletrabajo va a ser una medida de desigualdad que amplíe ya. la brecha de género. Y ese es el gran problema y lo que a nosotros realmente nos da miedo, que esta pandemia va a hacer que muchas más mujeres renuncien y que la desigualdad sea mucho más grande. Habéis lanzado hace unos días una batería de propuestas para esta situación, para abordar esta crisis en el trabajo y en los cuidados. ¿Qué proponéis exactamente? Pues mira, hemos tenido que, ante nuevos problemas, hemos tenido que cambiar las soluciones, ¿no? Y Mm, hemos tenido que repensar el camino, dejar a un lado todas esas medidas que teníamos de cara a medio y largo plazo y centrarnos en tres medidas urgentes, ¿no? Es importante decir esto porque muchas mujeres a lo mejor piensan que estas son las únicas medidas que solucionan la conciliación en España. claro. No. Mm, Estas son tres medidas urgentes que son teletrabajo por imperativo legal durante el estado de alarma y por lo menos hasta que se sepa qué pasa con la vuelta a los colegios en septiembre. Es claro. ahora mismo, claro, realmente se propone que sea una preferencia el teletrabajo, ¿no? En las empresas, ¿no? En el BOE pone, pues bueno, que se intente Mm, teletrabajar siempre que se pueda. Pero es que no, es que tiene que ser por imperativo legal, porque ya se está pidiendo la vuelta presencial a muchísimas familias, muchísimas mujeres, a muchísimas claro. personas. Mm, En segunda instancia, lo que pedimos es la adaptación de jornada, la reducción de jornada sin pérdida de sueldo. En el BOE aparece una reducción de jornada que te pueden dar en 48 horas, 24, 48 horas al 100%, pero eso es pérdida total de los ingresos. mm, Entonces, la adaptación de la jornada que se aprobó en el decreto ley el 17, en marzo de 2019 y realmente queda la voluntad del acuerdo entre empleado y empresario. ¿Qué está pasando cuando una mujer madre solicita esa adaptación de jornada si se la deniegan? Que tiene que demandar. Ahora mm, mismo, en estos momentos, una demanda puede tardar 2 años, tres sí. años. Mm, Entonces, no es una solución. Entonces, hay que realmente establecer eso por ley, legislar la adaptación de jornada por fin, ¿no? Que es una cosa que se debería haber hecho ya. Al final, estas tres medidas son correctoras, son medidas correctoras en esta situación de crisis que tenemos. En una situación de crisis como esta, tiene que haber medidas de crisis, medidas urgentes, ¿no? Y en última instancia, pues para aquellas familias que no puedan teletrabajar, que no puedan permitirse una adaptación de jornada, una reducción de horas porque su trabajo sea presencial, sea servicios esenciales, como llevan mm. trabajando muchísimas familias del día uno, sin ninguna ayuda de conciliación, como en otros países de Europa. Una ayuda retributiva para contratar a personal que cuide, siempre y cuando los dos progenitores o tutores legales trabajen fuera de casa. Son tres medidas tan de sentido común, Sí. trabajadas con nuestra compañera colaboradora Emi de Sousa, ¿no? Abogada, y que hemos ido viendo a través de todo lo que nos iba llegando. Y bueno, son medidas que hemos tenido también en el plan que teníamos antes de medidas de conciliación. Pero es que es tan de sentido común, tan fácil de poner en marcha, porque tampoco se está pidiendo el teletrabajo por imperativo legal, no tiene un coste económico. Es No, simplemente eso, elegir. solamente sería en el caso de aquellas empresas que no pueden, de alguna manera, recurrir al teletrabajo por las necesidades de ese trabajo. No sé, Claro, exacto. una persona que trabaja en un comercio, pues lo tiene más difícil, pero es verdad que en muchos otros ámbitos es perfectamente posible y se está obligando a la gente a volver. Claro, y sobre todo cuando esas mujeres madres han demostrado durante 70 días que se ha hecho Mm, ese trabajo de manera eficaz, sí, eso es sin cierto. pérdida de productividad, porque antes valía y ahora no, ¿no? Es decir, cuando realmente tenemos a niños y niñas que son el futuro de esta sociedad totalmente olvidados. Mm. ¿Habéis calculado cuánto costarían estas medidas? ¿Habéis hecho alguna una estimación de más o menos qué costaría poner en marcha estas medidas? No hemos hecho un estimado, porque nosotros realmente lo que intentamos llevar un poco es las medidas a nivel social y ese diálogo Plantear el social que debate tenemos a y diario, claro, ¿no? Es decir, somos una claro. asociación que al final lo que llevamos es la voz de la calle, pero bueno, ayer estaba la propuesta de comisiones obreras que va en línea, han Mm, puesto el documento de la parte de adaptación de la jornada y de reducción de la jornada en la que ellos sí estiman en costes y ahí sí. está el documento que ahí esa parte, esa segunda medida nos une, con lo cual está puesto en números. ¿Y habéis hablado con partidos, con el gobierno, con los sindicatos, con la Nosotros, patronal? nosotros hemos tenido siempre muy buena relación con todos los partidos políticos. Ahora sí que es verdad que se están acercando muchos partidos políticos a escuchar nuestras propuestas y a intentar llevarlas. Nosotros somos partidarias de hablar con el gobierno directamente. Creemos que eso es una cosa que depende de Sí. estas tres medidas del Ministerio de Trabajo. Tenemos también relación y hemos tenido también acercamiento por parte del Ministerio de Igualdad. Seguiremos trabajando con ellos y creo que es importante que el Ministerio de Igualdad esté ahora aquí, porque a diario me escriben muchas malas madres diciendo qué ocurre con el Ministerio de Igualdad
Y realmente, pero creemos que esto es un asunto del gobierno y es más, como Mm. sabes, pues hace 2 años personalmente corrí esa carrera, yo no renuncio por Sí, la conciliación con Pedro Sánchez. Ahí tuvimos un compromiso del gobierno a trabajar en medidas de conciliación. Ahí se habló de permisos igualitarios intransferibles de maternidad y paternidad, se habló de una universalización de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Eran medidas que hay que seguir trabajando, pero que no son las que ahora nos competen. Y de cara a, y bueno, es más, en septiembre, en octubre del año pasado estuvimos con la ministra de Hacienda, con Ana Pastor, con mm, representantes de todos los partidos políticos, hablando del compromiso que se necesita a nivel de igualdad sí. y de conciliación. Claro, para mí lo ideal sería que hubiera un consenso en el gobierno y que todos los partidos políticos remaran en la misma dirección de la conciliación. Ojalá, porque desde luego nos afecta a todos. Hay una socia que firma como Sapere Aude que te traslada algunas dudas que tienes sobre esta iniciativa que nos explicas de Esto no es conciliar. Sus dudas es, primero, esto se centra en la relación empresa-trabajador. ¿Qué pasa con las personas que trabajan pero no tienen una empresa? Autónomos, falsos autónomos, trabajadores en negro, precarios, becarios, investigadores. Y luego también plantea si la ayuda retributiva para contratar personas se ciña a las personas que trabajan fuera de casa, porque lo que plantea es por qué las familias en las que los progenitores teletrabajan a la vez que cuidan y asisten a sus hijos, especialmente si son pequeños, no tendrían derecho a esa ayuda. Pues porque hay que poner es decir, hay que ser conscientes de que hay muchas familias desfavorecidas en estos momentos que están saliendo a trabajar fuera, que no tienen con quién dejar a sus niños y sus niñas. Ya. Ignacio, a mí me llegan situaciones dramáticas de familias que dejan a sus niños solos en casa. Y Uf, encima te lo cuentan y te lo cuentan, tampoco te creas, sabiendo que es la única salida, porque ¿qué es ya, más importante? ¿Traer el pan a casa o dejar su trabajo y renunciar y no tener cómo llegar a final de mes? Entonces, yo creo que claro. aquí es decir, para mí lo más importante desde la Que es la asociación parte más siempre, urgente, atender a esas personas claro, que no tienen siempre. ningún recurso para poder dejar a Exacto. nadie, Y es claro. decir, pues igual que lo que hacemos, tenemos una iniciativa con Save the Children, 4 de cada 10 niños no tienen ningún recurso digital, tecnológico para poder hacer un curso online. Es decir, hay que empezar por las situaciones más urgentes. Y siempre apelamos a la corresponsabilidad social. Creemos que es súper importante la corresponsabilidad social. Las familias nos responsabilizamos. Creo que las que estamos teletrabajando tenemos una situación privilegiada. Es una Mm, locura. Es decir, a diario me llegan situaciones y antes leía un artículo de cómo estamos teletrabajando de madrugada para poder llegar a objetivo y para poder cumplir con nuestro claro. trabajo, pero hay que ser consciente de que es una situación privilegiada. Es que hay familias que no pueden teletrabajar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por eso, al final, creemos que hay responsabilidad por parte de la familia, responsabilidad por parte de las empresas y la responsabilidad esperada por parte del gobierno. Mm. ¿Qué te parece que en estos días haya el mayor debate político en estos días sea sobre el feminismo, pero no sobre todas estas medidas, sino sobre el papel que tuvo el 8M en la pandemia? ¿Qué te parece que ese sea el debate principal y que no se esté hablando de los verdaderos problemas de tanta gente? Pues que al final, es decir, lo que genera es mucha frustración y mucha confusión, quiero decir, pero es que todas las noticias, es decir, hemos pasado por momentos en los que hace unos días la noticia era que ya ahora sí los abuelos y las abuelas podían cuidar de sus hijos, ¿no? Mm, Ahora hoy mm, tenemos un reportaje y aparte dicen, ¿no? De los pediatras que hay un riesgo mínimo de contagio en los niños y en las niñas. Quiero decir, hemos pasado de no poder salir a la calle, los niños han estado más de 40 días encerrados sin poder pisar la sí, calle, con lo que eso ha supuesto para las familias y también también para los propios niños y niñas. Y ahora de repente ya pues no hay tanto contagio, ya en Cataluña van a volver el día 8, se van volviendo a las clases de refuerzo, los abuelos pueden cuidar. Entonces, para mí, pues esto del 8M y otras tantas noticias que llegan, al final lo que hacen es confundirnos, distraernos del real problema que estamos viviendo las familias, con lo cual yo creo que hay que centrarse, que de nada sirve que nos centremos en lo que pasó el 8M cuando, bueno, pues habrá que investigarlo y evidentemente en manos estará de los jueces saber si realmente ahí hubo negligencia o no, pero nosotros ahora tenemos que centrarnos en el hoy y en la renuncia que se está produciendo a diario de miles y miles de mujeres. uno de los problemas más evidentes de este confinamiento ha sido el tema de la educación de los niños. ¿Cómo te imaginas que va a ser el siguiente curso escolar? ¿Qué te preocupa en ese aspecto? ¿Y cómo crees que está afectando esa educación de los niños también al tema de la conciliación? Pues esto ha pasado igual, es que yo creo que las familias y los colegios han sido los grandes olvidados. O sea, yo estoy en contacto directo con la comunidad educativa Mm. y se están enterando de la información y de las normas que se van dando a través de los medios de comunicación. Es increíble la falta de No hay comunicación. nada, no saben nada de cómo va a No ser el próximo saben curso. nada, o sea, hay cosas hay centros escolares que se están enterando por malas madres o por el diario.es de Sí, las siguientes normas y del protocolo que hay. O sea, hay una falta de protocolo oficial de cómo se mm, va a volver a nivel de seguridad y de higiene, increíble. No se sabe qué va a pasar, no se sabe si se va a duplicar profesorado. Da un poco la sí, sensación de que están diciendo, y aparte es que yo lo creo así, nos han dejado a las familias y a los colegios a nuestra suerte,
han dicho, es que hasta me imagino la conversación, ¿sabes? Bueno, que se la apañen solo, que seguro que se la van a apañar, porque estamos hablando de lo más importante de sus hijos y de sus hijas, que se las apañen y ya vamos viendo a ver si esto va funcionando o no de cara a septiembre, cuando realmente lo importante para la mayoría de las familias hubiera sido parar el curso escolar. Creo que los niños y las niñas, a menos, bueno, pues los cursos más superiores sí continuarlos, como se está haciendo con las clases de refuerzo ahora en Claro. algunas comunidades, pero los niños pequeños, parar el curso escolar y centrarse en una planificación de cara a septiembre. ¿Cómo vamos a volver en septiembre? Eso es realmente lo importante y sobre todo aquí, pues también vuelvo a lo mismo, a esa unión que se te debería hacer por parte del gobierno a nivel nacional y no dejarlo en manos de las comunidades y en manos de los centros. Es que los centros están tirando adelante sin saber realmente qué hacer y cómo hacerlo. Hay protocolos que me mandan de colegios que están de manera independiente haciéndolo ellos mismos. Y bueno, y aparte ya, bueno, las escuelas infantiles, cerrando muchísimas escuelas infantiles pequeñitas, lideradas por mujeres madres, que lo que decías antes de autónomos y pequeños Claro, que se empresarios, encuentran con que no tienen de repente cómo subsistir, sí, sí. no tienen cómo subsistir, están cerrando las puertas y están totalmente abandonadas. Entonces me llegan muchísimas, ¿no? Porque hay muchísimas madres que también son autónomas y empresarias. Más preguntas de socios. Hay una socia que pregunta, ¿por qué a estas alturas del siglo? Es una pregunta muy evidente, pero que estoy muy de acuerdo con ella. Tecabluna pregunta, ¿por qué a estas alturas del siglo XXI aún las mujeres seguimos, asegura Tecabluna, sin haber logrado aún la conciliación laboral y familiar? ¿Por qué hemos llegado a este siglo con tantas cosas pendientes? Pues mira, la respuesta del gobierno muchas veces ha sido por falta de presupuesto, ¿no? Y lo decía el otro día Pedro Sánchez también, que era insuficiente el programa que se estaba haciendo. No se ha priorizado. O sea, somos una sociedad sin futuro, sin reemplazo poblacional. La mujer ha salido al mercado laboral a trabajar, el hombre no ha entrado de igual manera en casa a trabajar y a implicarse en el cuidado de los hijos. Se olvida que el cuidado de los hijos y de la hija tiene que ser una responsabilidad social, pero es que se ve, solo tienes que darte una vuelta en Twitter para escuchar a alguno o alguna diciendo que no, ya no hubiéramos tenido hijos y que es nuestra Ya, sí, que responsabilidad, ya os ¿no? convierten culpables por haber tenido Claro, hijos. y Sí. entonces se olvida que A realmente, vosotras, no a claro, ellos. nos olvidamos de que el trabajo es un derecho fundamental del ciudadano y de la ciudadana, ¿no? Y que realmente la igualdad real es poder responsabilizarnos tanto de los hijos como del trabajo. Y desde Malas Madres ese es nuestro yo no renuncio, ¿no? Yo no renuncio a mi carrera profesional, yo no renuncio a ver crecer a mis hijos y a mis hijas, y en este país es una utopía, y ahora, bueno, ahora es que vamos a dar, pues esta lectora, vamos a dar pasos atrás a gigantes, ¿no? Es el mayor miedo que tengo. Una socia que firma como Liz12 pregunta si crees que la dificultad por conciliar y dar mayor importancia a la maternidad y cuidados en general no se hace porque supondría un cambio muy grande en la estructura económica y social y no hay interés por llevarlo a cabo. Hombre, yo creo que no hay ningún interés. Muchas veces, en plan broma, sentido del humor, que malas madres nunca perdemos el sentido del humor, decimos que si esto hubiera sido un problema de los hombres ya se hubiera solucionado. Sin ninguna duda. Entonces, claro, el problema ha sido ese, ¿no? El problema es que venimos arrastrando, es un problema cultural y educacional increíble. O sea, ten en cuenta que nosotras somos la primera, yo tengo 38 años, la Mm, generación de malas madres ronda sí, esta edad. Somos la sí, primera generación de mujeres que hemos salido de verdad al mercado laboral, que nos han educado en feminismo, que nos han educado en igualdad y que creíamos. O sea, sí, mi madre mm. creía que cuando llegara al mercado laboral no tendría los mismos problemas que ella. Y te Pero has realmente encontrado el lo, mismo problema que tenían tus claro, madres. Mm, exacto. No hemos evolucionado. ¿Por mm. qué? Porque la sociedad no ha evolucionado de la misma manera que ha evolucionado el papel de la mujer. Es decir, ni las empresas ni el gobierno ha evolucionado. ¿Y por qué está la brecha salarial, el poco porcentaje de mujeres directivas que hay en España? Al final, la maternidad destapa los roles tradicionales. Yo, hasta que llegó la maternidad con 30 años, estaba igual, con mi compañero hombre, ¿no? Mm, Pero de repente llega la maternidad y eso te aleja del mercado laboral y sí, te pone la M de madre y ya se olvidan de ti. No te imaginas, quiero decir, al final la única salida para las madres es la renuncia en ya. este país. La renuncia puede ser una excedencia, la renuncia puede ser una reducción de jornada y la renuncia es que ya no vas a ascender en tu carrera profesional. Porque en este mercado laboral de España, presencialismo laboral, la cultura de calentar el asiento hace que las mujeres seamos el rival más débil. Entonces, eso es una pescadilla que se muerde la cola porque el empresario no te va a contratar porque Mm, sabe que vas a ser madre. Ya sabemos que aunque sea legal, la mayor pregunta que reciben las mujeres de 30 años es, ¿vas a ser madre? Y si eres madre es, ¿cómo te vas a organizar? Eso a sí, un hombre así no de se lo triste. hacen. Mm. Y al final se está viendo en esta pandemia que quien está teletrabajando en casa y se va a quedar en casa va a ser la mujer. Los hombres ya están volviendo a trabajar en la oficina.
Mm. ¿No tienes, por ver un lado posible lado positivo, no tienes la impresión de que para muchas empresas la experiencia de estos 70 días de teletrabajo forzoso y los que nos quedan, porque quedan todavía unos cuantos, no puede ayudar a que más adelante el teletrabajo, no ya como una obligatoriedad porque no quede más remedio, sino como una forma común de trabajar, va a ser más, va a estar mejor visto de lo que estaba hace 6 meses, hace un año? Sí, yo eso confío. Y es más, es una de las preguntas que quisimos hacer en la encuesta Esto no es conciliar, porque soy Sí. también partidaria como tú, aunque sea, aunque siempre parezca que ponga el punto negativo, porque Intentar buscar el lado optimista. hay que luchar y reivindicar, pero realmente le preguntamos a las más madres y la mayoría pensaba que esto iba a ayudar a que las empresas flexibilizaran mejor los horarios y permitieran medidas de conciliación. Yo quiero pensar así, creo que muchísimas pequeñas empresas en España, el 90% de las empresas son pymes, esas son pequeñas empresas que están luchando de manera familiar, que ponen cara a su empleado, que están Sí. apoyando y llegan los casos positivos. Hay algunos casos positivos y me llegan y siempre me gusta visibilizarlo. Y yo creo que al final nos ha obligado a muchos a adaptarnos al teletrabajo y a la conciliación sin tener los recursos. Mira tú y yo aquí conversando, no lo Sí, sí, no, hubiéramos yo hecho. estoy, me he dado un gran cursillo de teletrabajo y entrevistas por videoconferencia en las últimas semanas. Así estamos. Lo que pasa que, bueno, cuando pase todo esto, cuando septiembre esperemos que los niños vayan al cole de manera presencial y Mm. podamos conciliar, pues que ojalá se quede el teletrabajo en muchas empresas, en muchos hogares, porque ayudará a muchas familias a poder conciliar y a que a lo mejor ese 1,4 hijos Mm. que tenemos en España Crece aumente y un no poco. tengamos la tasa de natalidad más baja desde la posguerra. No, es evidente que está ligado entre sí. En el diario por ahora estamos todos todavía teletrabajando, estamos todos aún desde nuestras casas, la redacción sigue completamente vacía. Y ya la intención que estamos planeando para la temporada que viene es intentar que el teletrabajo no sea una excepción, sino que sea la norma, no que todo el mundo esté teletrabajando toda su jornada, pero que se compaginen presencia física cuando sea necesario y teletrabajo una gran parte del tiempo. Yo creo que ojalá para más empresas les ocurra lo mismo, pero creo que Ojalá del seáis que estamos ejemplo y teniendo. tiréis de muchos periódicos que al final la comunicación se hace muy difícil, la conciliación. Sí, es Y un trabajo donde hay muy poca conciliación por las mm, enormes jornadas laborales, sobre todo. sí. Y en Malas Madres somos un equipito mucho más pequeño que el vuestro, pero Mm. te puedo decir que también a día de hoy estamos teletrabajando todos. Ya lo hacíamos porque ahora me están viendo Maite que trabaja en Tarragona, Sí. Amelia en Málaga, y somos un equipo que teletrabaja y que hemos decidido teletrabajar sin fin. No tenemos fecha de fin ahora mismo. Pues es un buen plan. Marichu, otra socia, te pregunta sobre recomendaciones de lectura o documentales para hombres. Ella pregunta si cree que lo más frustrante para ella es compaginar sus convicciones feministas y la maternidad, es la constante mala conciencia, tanto como feminista como madre. Y eso Mm. dice Marichu que esto tiene un impacto en la pareja, sobre todo si es con un hombre que puede no entender las contradicciones a que esto nos lleva. ¿Qué recomendarías a los Sí. hombres que quieren entender mejor este fenómeno? ¿Algún libro, algún documental? Pues mira, se me ponen los vellos de punta porque Maricha habla de esa culpa, ¿no? La Sí. constante culpa que nos Eso es lo que a ti acecha. te lanza a poner en marcha el Mala Madre, ¿no? Así El club es, de las ¿no? malas madres. Y sobre todo es que siempre está ahí, la culpa es esa tía pesada que siempre está ahí esperando, ese tío pesado, que a lo mejor es Sí, hombre, ¿eh? sí, Está sí. siempre esperando a que hagas algo para decirte culpable. Culpable porque ahora mismo estén mis 3 hijas al otro lado de la puerta con el padre y culpable porque no esté dedicando el suficiente tiempo al trabajo, ¿no? Pues mira, le recomendaría un documental en el que he participado, que se estrenó hace poco, que aparte estuvo a punto de nominarse para los Goya, que es Ujú. qué coño está pasando? Sí, está en Netflix. Y en Netflix, y Sí. ahí estoy, ahí está mi voz y está la voz de muchísimas mujeres feministas, y yo creo que ese es un gran documental para que todos los hombres lo vean, porque como dice el ensayo de todos y todas deberíamos ser feministas, ¿no? Pues mira, ese ensayo es muy rapidito, es la charla de esta famosa feminista, que también es muy importante que lo vean todos los hombres. Ana B. Meoz te pregunta precisamente por esto. ¿Qué vínculos te unen y te distancian con el movimiento feminista? Vínculos me unen todos, o sea, me unen todos y no me distancia ninguno, porque realmente sí que lo que me he dado cuenta, ¿no? Desde que comencé con el Club de Mm. Malas Madres es que, pues bueno, más que nada, desde que salí de la universidad, yo creía que el feminismo con 25 años no creía que el feminismo era tan necesario y es una Sí. cosa que yo creo que vivimos la mayoría de las mujeres de nuestra generación porque nos creímos una igualdad aparente que no es real, ¿no? Y Es es decir, completamente cierto. En mi el- generación, que es un poco más mayor, soy un poco más mayor que tú, es prácticamente ese mismo fenómeno. Sí, hemos vivido la misma evolución, ¿no? Hasta Mm. darnos cuenta de que no, de que el feminismo es más necesario que nunca,
de que realmente todas las voces del feminismo son necesarias porque ponen puntos distintos, porque te hacen pensar y te hacen repensar tu pensamiento feminista. Y sí que es curioso, y aparte he coincidido, mira, con Ana Requena estuvimos en Sevilla Sí, coincidiendo en un nuestra encuentro redactora jefa de igualdad. de la Unión Europea, en el que vimos las voces feministas de las jóvenes. Es increíble, la generación que viene es increíble, la conciencia feminista que tiene. A nosotras nos hemos tenido que ir adaptando, ir aprendiendo porque veníamos de otra generación, pero Mm. realmente es curioso cada vez que voy a dar una charla, ¿no? Estoy en un encuentro, siempre se nos acercan mujeres que dicen, con tu feminismo sí me siento identificada, Laura. Pero porque Entonces, se hace una caricatura del feminismo mm, y de mm, repente cuando sí, aparecen voces como la tuya, sí, como que rompe esa sí, caricatura del sí. feminismo. Sí, y ahí yo quiero también lanzar que creo que bueno, que no es malo, que no es malo repensar nuestro feminismo, no es malo que todas las feministas pensemos cómo estamos llevando ese feminismo a la calle. Creo que al final la mayor victoria del feminismo es que todo el mundo lo entienda, ¿no? Es decir, a mí me Mm. gustaría que todas las mujeres y todos los hombres entendieran el feminismo. Y si para eso hay que modular, hay que hacer pedagogía, no tengamos miedo a explicarle al hombre, ¿no? Porque yo soy muy de la opinión de que con mi pareja, hombre, pues no Sí. hemos tenido que sentar, no hemos tenido que negociar, hemos tenido que hablar, y él al principio no lo entendía y él siempre ¿no? se vanagloria de decir, Laura me ha enseñado que era esto del feminismo y a entenderlo, y hemos aprendido los dos juntos. Entonces soy partidaria de hacer pedagogía, de enseñar qué es el feminismo y de escuchar también al hombre qué opina de esto. Sí, y luego sobre todo yo creo que es muy importante que muchos hombres, eso es un proceso que yo tuve o que estoy teniendo, ser conscientes de que teníamos comportamientos machistas, que era algo Sí, que en mi generación, yo soy del año 75, tengo ya 44, soy más mayor que tú, pero en mi generación nadie se percibía a sí mismo como mm, machista. Era algo que, bueno, era gente, esto eran nuestros sí, padres, nuestros abuelos, sí. y el darnos cuenta, en mi caso, gracias a mis compañeras del diario en gran medida y gracias a mi pareja, de que tengo o que tengo como todos los hombres comportamientos machistas, aunque no me dé cuenta, y que tenemos muchísimas cosas que avanzar, ha sido, para mí, en mi parte personal, ha sido importantísimo. Y creo Sí. que es muy importante que todos los hombres hagamos esa reflexión en algún Pero momento. y esa reflexión, curiosamente, la compartimos muchas mujeres. Todas las mujeres tenemos comportamientos Sí, machistas que no porque son valores aprendidos de una cultura y una educación. Yo creo que una de las cosas que más nos enseña a ti, que eres padre, y a mí, que soy madre, es la mm, educación. Educar a mm, mis hijas me ha enseñado mucho a la hora de educar en feminismo, porque te traía ya una serie de creencias que he tenido que ir rompiendo y ir dándome cuenta a la vez que hablaba de esto no puede ser, ¿no? Entonces, eso de verdad que tener hijos y hijas también ayuda mucho. Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo, por la información que tienes de toda vuestra comunidad dentro de Malas Madres, cómo están viviendo esta situación las familias monoparentales? Que tienen una dificultad añadida porque todo el trabajo de los cuidados cae solo sobre una persona y no sobre dos. Pues mira, me escriben muchísimas familias monoparentales o monomarentales, si algún día cambiamos Sí. ese nombre Sí. también. Y también muchas familias de padres y madres separadas, ¿no? Y divorciados. Y lo Mm, tienen muy difícil. Una de ellas me escribía llorando sin saber qué hacer, de verdad. El lunes tenía que volver al trabajo, no sabía con quién dejar a sus hijos y a sus hijas, tenía la familia afuera, no tenía ayuda de nadie y decía, Laura, no sé qué hacer, estoy desesperada. Se sienten súper desprotegidas, súper desprotegida. Por eso cuando hablabas antes de que tenemos que tener ayudas también los que teletrabajamos, pues por supuesto, ojalá tuviéramos sí. ayuda que nos cuidaran a los hijos para poder teletrabajar en un horario sano de la salud y no perder la salud y los nervios, ¿no? Pero realmente esas familias son las primeras, las que tienen que estar la primera de la lista, en la que hay que pensar en ella y la que debería haber ya estructuras de conciliación en las empresas y en la sociedad. Un socio que firma, o socia que firma como Víbora Roja, pregunta si sabes si ha habido un aumento de crisis nerviosas entre las madres durante el confinamiento por las dificultades de compaginar todas las facetas de sus vidas como personas profesionales y madres. Pues mira, en la encuesta que hicimos de Esto no es conciliar, 8 de cada 10 decían que tenían dificultades 8 de cada 10. para poder teletrabajar, y los mayores obstáculos que encontraban eran las interrupciones de los hijos y de las hijas, Claro. la falta de concentración y el no tener un espacio propio, ¿no? Tú ten en cuenta que también ha habido mucha desigualdad, ¿no? Social en el confinamiento. No es lo mismo que te encuentre el confinamiento en una casa con jardín y Mm, con espacio para todo y en un piso como lo que vivimos la mayoría de las familias españolas, ¿no? Entonces mm. ha generado mucho estrés, muchísimo estrés y pérdida de salud mental para muchísimas mujeres. Es más, en Valencia han hecho en la universidad un estudio precisamente sobre esto, sobre cómo habían superado el estrés las mujeres madres durante el confinamiento, así que los datos están también por ahí. Mm. Pues seguiremos informando sobre estos datos y te quiero dar las gracias por esta entrevista. Ha sido un placer charlar contigo
Y a todos los demás seguiremos la próxima semana. Mañana no tenemos confinados, pero el lunes volveremos. Pronto os anunciaremos con quién. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias, Ignacio, un placer. Otro, el mío, el placer es mío. Encantado. Chao. Chao.